Bueno, pues imágenes muy impresionantes que han dado la vuelta al mundo, surgieron de Cuba, de diferentes ciudades del país, desde un extremo al otro de esta larga isla, en contra de pues la situación sanitaria, también en contra de la represión, a favor de las libertades. Y vamos a platicar al respecto con el ex embajador de México en Cuba y columnista del periódico Excelsior, Ricardo Pasco. ¿Cómo está, Ricardo? Muy buen día. Muy buenos días, Pascal. ¿Se está sobreestimando la importancia de estas movilizaciones o realmente estamos ante algo histórico que está ocurriendo en Cuba? Mira, como siempre es muy difícil tener una lectura clara con la información que está saliendo porque no estamos viendo con toda claridad cuál es la respuesta del gobierno. Pero yo te diría, Pascal, que yo nunca había visto una revuelta social legítima de este orden en Cuba. Desde que está prácticamente el régimen cubano, después del Marielazo, si te acuerdas, el incidente que provocó la salida de cientos de miles de personas de Cuba. Es decir, desde la toma de las embajadas en los años 80. Sí, sí, exactamente. Fue la embajada de Perú en particular la que se tomó en esa época. Y lo que está sucediendo ahora es diferente, porque la gente no está pidiendo irse de Cuba. Están pidiendo un cambio interno en Cuba. Y esto es muy importante. Sí me ha impresionado, tú lo comentaste, lo impresionante de las imágenes, las he estado viendo también en redes, en Facebook, impresionante la cantidad de personas que se atreven a salir y a protestar pacíficamente contra el gobierno. Incluso ese símbolo de la gente que volcó una patrulla de la policía y parados encima de eso gritando libertad, tiene que conmover a quien sea. Entonces, sí creo que hay, socialmente hablando, un fenómeno que no habíamos visto antes. ¿Qué tanto dará o qué fuerza adquirirá? Depende mucho. Los movimientos aparentemente espontáneos de este orden muchas veces pueden ir construyéndose o pueden ir diluyéndose dependiendo un poco de cómo se toma la respuesta del gobierno. El presidente Díaz-Canel en su primera presentación en la televisión llamó a los comunistas a salir a enfrentar a la masa. Es decir, él pidió a los simpatizantes del régimen. Los simpatizantes del régimen, pero no estaba pidiendo al ejército a salir o a la policía a salir, sino que estaba pidiendo a sus seguidores a salir. O sea, civiles lanzando civiles contra civiles, Ricardo. Exactamente, esa es la idea. Exactamente es lo que quiere. Ahora, sin embargo, en las imágenes que yo he visto, hasta ahorita no veo claro cuál es la dimensión de esa confrontación. Algunos de los blogueros como Joanny Sánchez dicen, por ejemplo, que las calles están llenas de policías. Entonces, esa pudiera ser una de las respuestas que están dando y la gente pudiera estar teniendo miedo. Pero lo cierto, Pascal, tú conoces a Cuba y tienes idea de la situación en la isla. Sí es sorprendente ver en tantas ciudades de Cuba respuestas de protesta y de enojo. Y lo que está reflejando es curiosamente una combinación entre el tema de la pandemia de COVID que está creciendo en Cuba, a pesar de que dicen que tienen
una vacuna, pero está creciendo el problema. Y por otro lado, sin una atención médica correcta, porque ese es una de los puntos que he estado escuchando en algunos videos, que la gente está diciendo que no tienen una atención médica correcta. Y por el otro lado, la cuestión económica. Uh-huh. La gente está absolutamente asfixiada y el régimen, que ha estado tratando de abrir sectores de la economía, pues lo hace como siempre lo ha hecho el gobierno cubano, es que abren y cierran, uh-huh. Son indecisos, porque el Partido Comunista en sí mismo está indeciso frente a estos procesos uh-huh. de abrir o no abrir, y siempre hay una ambivalencia. Dicen que van a abrir, pero después cierran a los pocos meses o semanas incluso, cuando ven que de repente la gente le entra a la apertura y dejan de controlar a la gente, y es siempre un debate en el Partido Comunista de uh-huh. si vamos a seguir controlando o no a la gente. Ya. Y yo creo que es el debate que traen ahorita. Ricardo, tengo que hacer una pausa obligada, pero me gustaría preguntarte algunas cosas más sobre lo que estamos viendo sí. en Cuba. Si me permites, vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. Con gusto. Regresamos para seguir platicando con el ex embajador de México en Cuba, Ricardo Pasco. Facebook, /Beltrán del Río. Logistics. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Busca en Europa o Asia. Estamos listos para ayudarte a sobrepasar los cambios al TLC. Juntos vamos a encontrar nuevas y mejores opciones para tus necesidades de comercio exterior. El mundo está lleno de posibilidades de negocio. Nosotros te ayudamos a hacerla realidad. Márcanos al 01800 apoyo 06. Gira de golf Imagen Vector presentada por Cadillac. Regresamos más fuertes y renovados. Vive la experiencia en Puebla. El viernes 30 de julio, la Vista Country Club recibe a los mejores golfistas. Inscripciones en las instalaciones del club y en www.giradegolfimagenvector.com. El torneo se llevará a cabo bajo todas las medidas sanitarias necesarias para la prevención de COVID-19. Vector, Casa de Bolsa invita. Visita Dabinen Golf, la mejor tienda de golf y tenis en México. Lo soñaba. Llegó la hora de irse a dormir en mi colchón Springer. Contigo siempre estaré. Las mejores cosas siempre compartiré. Springer. Ya tengo coderas, rodilleras, casco. Algo me falta. Para sentirte segura, ve a Soriana, porque toda la protección femenina e incontinencia la pongo al 3x2. Como Saba Buenas Noches, lleva 3 por 170 y ahorra 85 pesos. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A julio 18. Aplican restricciones. Lo que sientes es un amor único. La mujer que amas mañana se casará con el hombre que yo amo. Y todo es por tu cobardía. Arriesga todo por alcanzarlo. Yo soy tu esposa y tú eres mi marido. Hercai, el poder del amor. Muy pronto, en Imagen Televisión 3.1. Esto es Primera Emisión de Imagen Informativa, con Pascal Beltrán del Río. Estamos conversando con Ricardo Pasco, ex embajador de México en Cuba, sobre las imágenes que desde ayer nos han llegado y han dado la vuelta al mundo de manifestaciones masivas en muchas partes de Cuba en contra del régimen cubano. Ricardo, ¿tú crees que una cosa así habría pasado con los Castro en el poder, ya sea con Fidel o con Raúl? Es muy interesante tu pregunta, Pascal. Yo justamente me he estado preguntando eso también, porque escuché con mucha atención la llamada del presidente Díaz-Canel ayer, y la verdad, Pascal, es que no tiene la
no tiene la autoridad política que tenían los Castro, la verdad. Yo creo que este es un gran reto para él, para manejar esta situación. Ahora, yo creo que está planteándose también varios retos en términos de la narrativa del régimen, porque él acusó que esto era producto de la presión y de la injerencia de los americanos, del gobierno americano en Cuba. Yo creo, Pascal, que esa narrativa de que esto fue inventado, impulsado, creado por los americanos, no tiene mucha atracción en Cuba ahora, en la población en general. Lo digo por lo que vi en los videos. Esa gente que está afuera gritando por el tema de la pandemia y diciendo no nos están dando medicinas, nos estamos muriendo, y por el otro lado exigiendo salir de la pobreza, tener oportunidades, sí, pero no pidiendo irse de la isla. Y esto es muy importante para quienes hemos conocido el fenómeno cubano. No están pidiendo irse, están pidiendo que les permitan hacer cosas, porque la gente, la población cubana es muy creativa, muy trabajadora, la gente, y muy dispuesta a resolver cosas en la economía nacional. Entonces, yo siento que ese discurso de que esto es promovido por los americanos no va a tener mucha atracción, y el problema que tiene el régimen con esto en particular es de que lo que han hecho los Castro tradicionalmente es decir que es culpa de los americanos y por lo tanto no podemos cambiar nada internamente. Y creo que eso es lo que no tiene Díaz-Canel. Ya. Porque ahora, ¿cómo se entiende, si no Ricardo? Ofrece algo, Perdóname, si no ofrece algo, sí, esto va a continuar. ¿Cómo se entiende que un país que envía médicos a otros países, que incluso dice haber desarrollado una vacuna contra el COVID, pues no tenga ni lo más básico para atender a la población? Están subiendo los contagios, se doblaron de una semana a otra tanto los contagios como las muertes por COVID. ¿Cómo se entiende esta contradicción? Que el tema de la medicina hay que entenderlo, la exportación y lo que han hecho con México también, y México, podemos decir, no muy inocentemente ha caído en el mismo garlito, es que es un negocio el tema de la medicina en el exterior, no es solidaridad. Sí, es para obtener dinero, Pascal. El gobierno de México no solamente pagó que vinieran médicos de Cuba, ahora resulta que estamos pagando una enorme cantidad de dinero. Yo no sé si la cifra es correcta o no, pero lo que yo leí en la prensa es que $1,000 millones para que se eduquen mexicanos en la Escuela Internacional de Medicina, sí, en La Habana, que es una locura. $1,000 millones. Claro. De hecho, a muchos estudiantes les ofrecieron becas en otros países, pero de repente les dijeron, ¿hay Cuba o Cuba? ¿No? Exactamente. No solamente hay Cuba o hay Cuba, sino que el problema que yo tuve con esa escuela cuando yo estuve en La Habana, es que no tiene reconocimiento internacional. Es decir, llegan los médicos mexicanos entrenados en la escuela de Cuba y no tienen reconocimiento oficial aquí en México para practicar como médicos, porque es una educación como muy básica, sí, muy de como si fueran casi estos servicios de las ambulancias en la Ciudad de México, por decir algo, ¿no? Entonces, la verdad es que, volviendo a tu pregunta inicial sobre
cómo se explica el asunto, es que es un negocio del gobierno cubano, el dar solidaridad. Me quedan 2 minutitos, no quiero dejar de preguntarte sobre pues cuál va a ser la postura o si esto representa un dilema para el gobierno mexicano. No tengo tiempo ahora de poner lo que ya dijo en Villahermosa el presidente al respecto cuando le preguntaron, pero ¿crees que esto se convierta en una situación espinosa para el gobierno de México? Mira, si continúa así, sin duda, porque justamente estaba escuchando en algunos videos a la izquierda, al Partido Comunista chileno, tratando de explicar su solidaridad con Cuba. Bueno, y Jake Polensky también. Sí, Jake Paul también, exactamente. Y entonces, bueno, si ellos caen, y es lo que están haciendo, por lo menos los Jake Paul y los chilenos cayeron lo mismo, es básicamente acusar a Estados Unidos de ser responsable de esto. Y pues eso, insisto, por lo que yo veo en los videos, Pascal, no va a tener ninguna tracción en la población cubana acusar y echar toda la culpa a los americanos. Si el gobierno cubano no cambia drásticamente políticas, le va a suceder lo que sucedió en Chile, que fue que la gente salió y se mantuvo en la calle y hasta murieron personas para que hubiera un cambio de la Constitución. Y si los chilenos y los comunistas chilenos no pueden verse en el espejo de su propia experiencia, que apoyaron todas las protestas para que hubiera un cambio en Chile, entonces los seres humanos no aprendemos nada, ¿no? Pues sí. Ricardo, te agradezco mucho estos minutos y vamos a mantenernos muy pendientes de lo que sucede allá en Cuba. Gracias, muy amable. Con mucho gusto. Ricardo Pasco, ex embajador de México en Cuba y columnista del periódico Excelsior. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Vamos a ver. No le cambie. ¿Cómo para qué?